Buenas tardes. Hoy tenemos que empezar nuestro curso con una clase que tiene como objetivo introducir el tema del curso. Así que lo que vamos a hacer en la clase de hoy es presentar las nociones fundamentales a partir de las cuales hay que situar la temática de todo el curso y al mismo tiempo anticipar algunas problemáticas que se desarrollarán en las clases siguientes. Esta clase se titula Educación y Formación Cristiana. Entonces, lo primero que vamos a hacer, constituyen las dos primeras partes de nuestra clase, es detenernos a precisar estos dos conceptos, el de educación y el de formación cristiana. Porque es a partir de las dos nociones que vamos a poder situar en tercer lugar el concepto de educación cristiana en relación con el sentido cristiano de la educación, que es el título de todo el curso. Cuando hablamos de educación, hablamos de algo que es propio de la naturaleza humana. Por eso nuestra primera parte se titula Educación y Ser del Hombre. Educación no debe ser confundido con ninguna clase de proceso meramente biológico, de crecimiento o de maduración, como se da en todas las especies animales, ni tampoco con ese adiestramiento que el hombre también puede hacer con los animales. La educación esto es un elemento clásico del concepto de educación, algo propio del hombre por ser el hombre un ser racional. Esto hoy día resulta ya de entrada un tanto problemático porque hay muchas interpretaciones de la propia naturaleza humana que la degradan a mera animalidad infrarracional, de manera tal que en sentido propio no se podría hablar así de educación. Ahora, ninguna antropología compatible con la verdad de la naturaleza humana y con la fe cristiana puede separarse de este elemento primario que estamos señalando, ¿no? La educación es algo propio del hombre por ser un ser racional. Cuando digo racional no me refiero solamente a la razón en un sentido técnico-científico, desde luego, sino a la naturaleza espiritual del hombre, a su capacidad de entender y de amar abierta a lo trascendente, que es lo que especifica al hombre como ser viviente. Es la inteligencia y la voluntad lo que hace que el hombre pueda ser educado. Pero además, la inteligencia y la voluntad, como se dan en el hombre, hacen que deba ser educado. Del ser racional del hombre, como ser racional finito y ser racional propio de una sustancia que al mismo tiempo que espiritual es corpórea, en unidad sustancial. Hay dos propiedades que se siguen en el hombre. Una es su educabilidad. El hombre es educable, es decir, puede ser educado. Y segundo, su educandidad, es decir, el hombre además de ser educable es educando, debe ser educado, necesita ser educado, ha de ser educado. No se trata solamente de una posibilidad, tiene la potencialidad de ser educado porque es un ser racional, pero por ser un viviente racional finito, además debe ser educado, necesita de la educación. Necesita porque sin el ser educado no alcanza a desarrollar su propia naturaleza, no alcanza a desarrollar las potencialidades que lo especifican como ser humano. La naturaleza humana sin la educación queda inclusive frustrada como naturaleza, porque no se actualiza en el hombre la capacidad de entender y la capacidad de amar. Está en potencia, pero sin la educación no se actualiza, de manera tal que el hombre necesita de la educación. Como es una propiedad del hombre, eso filosóficamente significa que es algo que se da
en todo hombre y se da necesariamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de un determinado tipo de instrucción académica o de un determinado tipo de instrucción institucional que se da solo en ciertas sociedades, en ciertos momentos de la historia. No. Estamos hablando de algo mucho más básico y mucho más primario. Estamos hablando de algo que se da en toda sociedad humana, de hecho. En toda sociedad humana hay educación. La educación sigue al hombre donde quiera que el hombre se realice en los hechos del tiempo histórico. En toda comunidad humana hay educación. En todo esto que acabamos de decir, estamos presuponiendo el concepto de educación. Pero tenemos que tratar de hacer una definición elemental para poder a partir de aquí situarnos con cierta lucidez en esto que estamos hablando. ¿Qué es educación? ¿O qué es educar? Porque obviamente el concepto de educación es un concepto abstracto. Lo que existe primariamente es una actividad, la actividad de educar. Hay dos conceptos relacionados con la educación que nos pueden servir para ir aproximándonos hacia la noción de educación, antes de llegar a una definición mínima, que son los conceptos de aprendizaje y de enseñanza. Aprender significa adquirir un conocimiento o una habilidad o un hábito que todavía no se tenía. En el caso del hombre, el aprendizaje incluye diversos niveles, diversas dimensiones, todas las que son propias de su ser natural, ¿no? El hombre puede adquirir hábitos de conocimiento sensorial, de conocimiento intelectual, de carácter psicomotriz, de movilidad, destrezas de todo tipo, y puede adquirir también hábitos que hacen a su comportamiento como ser racional a partir del ejercicio de la voluntad y del libre arbitrio de la voluntad, o sea, de la libertad, de la capacidad de elegir el bien que la inteligencia le presenta como tal, o sea, hábitos de orden moral, ¿no? El hombre puede aprender todo eso. El aprendizaje consiste primariamente en la incorporación de nuevos conocimientos, insisto, y de nuevos hábitos. Hay que empezar diciendo de nuevos conocimientos porque el conocimiento es lo primero que abre al hombre como ser viviente a la realidad, lo pone en contacto con ella y le permite ir a partir de ese acto por el cual capta el entorno objetivamente, que es el acto de conocimiento, le permite ir relacionándose con el entorno, con la realidad toda, consigo mismo, de modo que el conocimiento está siempre en la base de todo proceso de aprendizaje, pero el aprendizaje no se refiere solamente al conocimiento, sino a todas las habilidades, como he dicho, y hábitos que el hombre puede desarrollar a partir de las potencias que tiene dadas por naturaleza. Enseñar, en cambio, que sería el otro costado, el otro aspecto, es otra actividad que primariamente consiste en ¿qué? La palabra castellana indica muy fácilmente de qué se trata. Enseñar viene a querer decir primariamente mostrar algo. Y la enseñanza es eso, es mostrar, poner signos para que otro pueda llegar a aprender algo. Es una definición que en principio puede resultar bastante extraña. Porque uno diría, bueno, enseñar es transmitirle a otro algo. Es una definición impropia y que despista ya de entrada. Enseñar no es transmitir. La idea de transmitir confunde de entrada, digo, porque lleva a pensar que uno le
introduce al otro, le infunde al otro un conocimiento o una habilidad, y eso es lo que no pasa ni puede pasar. Este es un tema que desarrolla ya la filosofía griega, pero lo explicita mucho más ampliamente San Agustín, y a partir de San Agustín lo retoma Santo Tomás. ¿Qué hace un maestro humano? ¿Qué hace el hombre que enseña? Hace una actividad que es exterior al hombre al que le tiene que enseñar. Es exterior en el sentido de que no hace otra cosa que poner signos a partir de los cuales el otro puede llegar a descubrir algo y aprender algo. Lo que no puede hacer es lo que solo está en el poder de Dios, es decir, infundirle interiormente el conocimiento de la verdad o infundirle un nuevo hábito. No, eso es lo que un hombre no puede hacer con otro hombre. Lo que puede hacer es señalarle, indicarle, ponerle signos para ayudar y para orientar su actividad de aprendizaje. Este es un concepto clásico de enseñar, insisto, eso es lo que dicen explícitamente tanto San Agustín como Santo Tomás. El hombre que enseña no hace más que poner signos exteriores de aquellas realidades que el que aprende está llamado a captar. Pero si el que aprende no hace el esfuerzo del acto por el cual tiene que descubrir el objeto, si no hace el esfuerzo de los actos reiterados por los cuales puede adquirir el hábito, no aprende nada. El signo pudo haberle señalado algo pasajeramente, pero no ha suscitado una transformación, un cambio desde el interior que solamente puede darse si el que tiene que aprender desarrolla la actividad correspondiente, empezando por el conocer. Es decir, yo en este momento estoy poniendo signos, estoy hablando, signos verbales, por supuesto, ¿no? Pero estos signos verbales no son más que una ocasión para que el que los oye pueda entender algo. Una ocasión, no una causa. Yo no causo el entender de ustedes. El entender de cada uno de ustedes lo causa la inteligencia de cada uno de ustedes, no yo. Yo lo único que hago es poner un signo que a esa inteligencia le puede significar algo. El que enseña tiene que procurar que el signo pueda realmente significar algo. Que no sea un signo que al otro le resulte indescifrable. Que no sea un signo que al otro le resulte imposible de captar. Pero el esfuerzo de captar el significado del signo lo tiene que hacer el que recibe el signo. No lo puede hacer el que lo emite. Y si ese no hace el esfuerzo, no se da el aprendizaje. Santo Tomás, en un artículo de la cuestión sobre el maestro, dentro de las cuestiones disputadas sobre la verdad, se plantea si un hombre puede enseñar algo a otro hombre. Y lo plantea como una paradoja, porque dice, si el enseñar consiste en poner signos de lo que el otro tiene que descubrir, esos signos, el otro los entiende porque ya conoce a qué se refieren, y entonces no aprende nada porque ya lo conocía, o se refieren a algo que no conoce, y entonces no los puede entender y por lo tanto no puede aprender nada. ¿Se ve? Si los signos que yo pongo para que el otro descubra algo nuevo, o los puede entender porque ya conoce eso de qué le hablo, y entonces no aprende porque ya lo conocía. O no los puede entender en absoluto porque no lo conoce, pero entonces no le sirven de nada. Esta paradoja, que genera una aporía aparente, es inmediatamente resuelta por Santo Tomás, señalando que los signos que tiene que poner el que enseña son signos que el otro recibe desde el conocimiento que ya tiene, pero que a partir de ese conocimiento que ya tiene puede alcanzar un conocimiento nuevo por la conexión que hay entre una cosa
y la otra. Es decir, en el conocimiento que ya tiene está en potencia el conocimiento de algo nuevo. Y lo que yo tengo que poner son signos que a partir de lo que ya conoce, lo lleven hacia lo que todavía no conoce. Es decir, apoyándome en un conocimiento ya adquirido, que ya tiene, tengo que llevarlo hacia el conocimiento de algo que todavía no posee. Y entonces la aporía obviamente queda resuelta en lo fundamental. Pero en ese mismo texto, en las cuestiones disputadas de veritate, en la cuestión que se habla sobre el maestro, que es la 11ª, Santo Tomás plantea otra cosa que es fundamental. El aprendizaje humano se da, dice, de dos maneras fundamentales. De dos maneras, por dos vías principales. Cuando un hombre aprende, o aprende por descubrimiento, o aprende por enseñanza. Al señalar eso estaría diciendo que el aprender es más amplio que el enseñar. Porque aprendemos cosas sin que nadie nos enseñe. Y de hecho es así, es de experiencia eso. Más aún, si el enseñar humano consiste en que otro nos transmita a través de signos, nos remita a través de signos a ciertas realidades, presupone ya cierto conocimiento que hemos adquirido de alguna realidad, porque si no, no podemos ni empezar a entender los signos. Eso resulta claro. Claro. El niño que se está gestando, el niño que ha nacido, ya empieza a percibir el entorno y adquiere un cierto conocimiento sin que nadie le enseñe. Aprende. Aprende porque descubre. Y nosotros cada día descubrimos cosas en la realidad, ¿no? Descubrir. Vivimos descubriendo cosas, aunque nadie nos las enseñe. Quiera Dios que siempre sigamos descubriendo cosas, ¿no? Cosas. Pero el descubrimiento es la base de todo aprendizaje. La otra vía es la de la enseñanza, es decir, con otro que guía y auxilia. Ahora, tenemos que advertir que esa otra vía no es una vía enteramente distinta de la primera. Porque para que haya aprendizaje por medio de enseñanza también tiene que haber descubrimiento. Es decir, la enseñanza me tiene que llevar a un descubrimiento. Porque la enseñanza por sí sola, o sea, el mostrar los signos para guiar al otro, no genera el aprendizaje. Da ocasión al aprendizaje, insisto, pero no lo causa. Lo que lo causa es la actividad del que aprende, del discente. Y si no está esa actividad, no hay aprendizaje alguno. Este es el principio de la actividad en la educación, ¿no? Que muchas escuelas pedagógicas modernas han enfatizado desde distintos ángulos, pero que, insisto, tiene su principio explicitado claramente en la reflexión de San Agustín ya, y luego de Santo Tomás. Pero además, no solo no son dos vías que se excluyen la una a la otra como dos miembros de una división perfecta, porque, insisto, lo que hay es aprendizaje por mero descubrimiento o por enseñanza y descubrimiento. Esa es la división que hay que hacer. Sino que además hay que tener en cuenta que la enseñanza, en el caso del hombre, precisamente por su condición de ser racional, recubre y como envuelve todos los descubrimientos. Es decir, yo ahora hasta aquí he enfatizado el papel del descubrimiento, y está bien, porque tiene una prioridad causal. Pero en el caso del hombre, precisamente, insisto, porque es un ser racional, hay una dimensión de enseñanza que progresivamente va envolviendo todo descubrimiento. Y esto tiene que ver con el signo de los signos en la naturaleza humana, que es la palabra, o el lenguaje, si ustedes prefieren. La palabra implica aprendizaje, siempre. Tenemos que aprender el lenguaje. Ese aprendizaje implica enseñanza también. Se nos enseña a hablar. Un aprendizaje que va unido al descubrimiento, ¿no? Porque tenemos que descubrir el significado de esas voces que oímos. ¿Sí? Tenemos que descubrir que son voces significativas. Tenemos que descubrir que son signos, aunque no tengamos la noción de signo explicitada, ¿no? Yo recuerdo siempre respecto a ese relato tan conmovedor, emocionante de Helen Keller, esa
niña que había nacido privada tanto de la vista como del oído, ¿no? Cuando ella relata lo que fue para ella descubrir que había signos de las cosas. Ya era una chica que tenía 11, 12 años, ¿no? Y lo descubrió a través de ese sistema de enseñanza por medio del tacto. Entonces, lo que cuenta es que hasta ese momento ella había vivido en un mundo sin signos. Claro. No había captado lo que era un signo. Y ahí descubre, por primera vez, que hay signos y ella hace una explosión interior y empieza a pedir los signos de todas las cosas que ella puede captar con sus manos en torno, ¿no? Pero el descubrimiento y la enseñanza ahí se imbrican de una manera profunda y como que se dieran la mano. Pero aquí también vale la misma ley principal, ¿no? Oímos las palabras, pero si no hacemos el esfuerzo de ponernos nosotros en la actividad de descubrir lo que las palabras significan, la palabra en el fondo no nos dice nada. Ahora bien, estas dos nociones de enseñanza y de aprendizaje, asociadas, insisto, a la naturaleza racional del hombre, todavía no nos dan lo que es la educación. Ser educado o educar no es simplemente, no se reduce a la actividad de enseñar y aprender. Nuestro concepto de educación, en la tradición cultural cristiana, procede de la antigüedad griega. Y la palabra educación traduce para nosotros un concepto que en griego se significa con el término paideia. Es un tema sobre el que podríamos extendernos ampliamente, pero hay clases sobre eso, así que yo no me voy a detener en eso. Lo que sí voy a señalar es lo siguiente. Educación significa primariamente desde el concepto griego de paideia el procurar el perfeccionamiento del hombre en cuanto hombre en orden al fin último de su existencia. Vamos a analizar un poquitito esa fórmula. Primero, procurar el perfeccionamiento, eso es educar. Y hay educación en cuanto ese perfeccionamiento se logra. La palabra perfeccionamiento entiéndase como el paso de la potencialidad que está en el hombre a la actualidad que lo hace hombre perfecto. Perfeccionamiento significa actualización de potencias allí. Pero toda actualización de potencias es educación según esa definición, no. Cualquier conjunto de enseñanzas y aprendizajes educa, tampoco. Porque hay educación solamente si lo que se procura es el perfeccionamiento del hombre como hombre. Esto está asociado directamente a la mentalidad griega antigua. ¿Qué es eso de perfeccionar al hombre como hombre? Es perfeccionar al hombre en lo que lo especifica como tal y en lo que lo hace plenamente humano. No perfeccionarlo bajo algún aspecto parcial de su ser. No perfeccionarlo para que sea un buen carpintero, un buen herrero, un buen médico, un buen cirujano, un buen orador, un buen gobernante, un buen padre de familia. No. Para que sea un hombre bueno. Para que sea un hombre plenamente hombre. Este concepto supone, primero que nada, que hay una naturaleza humana. Y segundo, que esa naturaleza humana está llamada a una plenitud vital en cuanto humana. Aristóteles, cuando define los bienes que hacen al hombre bueno como hombre, dice que el primero es el conocimiento de la verdad. O sea, la sabiduría en última instancia. Segundo, la vida buena, que equivale a la vida virtuosa. O sea, el vivir bien en el sentido de vivir honesta y virtuosamente. Y tercero, la amistad. La relación entre los hombres en cuanto comparten y conviven la verdad y el bien moral. Esos son los bienes que planifican al hombre como hombre según Aristóteles. Y si nosotros proyectamos esa luz filosófica sobre la totalidad de las culturas, nos damos cuenta que, de hecho,
cuando se habla, la noción de educar se puede proyectar universalmente por esto, porque en toda comunidad humana hay un ideal de plenitud humana que tiene que ver en algún aspecto con esto, con el conocimiento de la verdad, con el vivir moralmente de un modo recto, y como estas dos cosas, la verdad y con el ser entre sí amigos los hombres, ¿no? Es decir, buscar los unos el bien de los otros y compartir el bien. Toda vida, toda sociedad humana busca esto de alguna manera, más o menos perfectamente. Toda comunidad, toda tradición cultural implica un acervo acerca de esto. Y por eso en toda sociedad, sea letrada o iletrada, esa sociedad, alfabeta o analfabeta, tenga escritura o no tenga escritura, hay educación. Educación en este sentido profundo, que trasciende cualquier forma de instrucción y que hay que distinguir de la acumulación de instrucciones. Adviértase que lo que le planifica al hombre como hombre, por ser un ser racional, son esas dimensiones trascendentales del ser que llamamos la verdad, el bien, y como tanto la verdad como el bien apuntan a la verdad suma y al bien sumo, el bien educacional es inseparable de la religiosidad también en la naturaleza humana. Y eso también es un hecho universal. En toda cultura, la educación es inseparable de la religión. Porque la religión da el trasfondo de la relación del hombre con él absoluto. Y por lo tanto, de las relaciones de los hombres entre los hombres ordenadas según la relación con el absoluto y de la relación de los hombres con el resto de la naturaleza. Esto es humano, digamos, hasta aquí. La educación, fíjese, cuando apuntamos aquí el concepto de educación en este sentido, si nosotros nos miramos al día de hoy, cuando se habla de educación hoy día, en lo que menos se piensa es en lo que yo acabo de decir, Si uno oye hablar de educación en los medios de comunicación, si uno oye hablar de comunicación, de educación se entiende que es un ministerio que organiza un sistema educativo formal, institucional, y enseguida se pone a hablar que hay que poner en computadoras en las escuelas, que la educación es un instrumento para el progreso, que un país muy instruido es un país próspero económicamente. Es decir, todo al revés de lo que yo acabo de decir. Porque si usted dice que la educación es un instrumento para que el país sea económicamente próspero, está invirtiendo radicalmente el orden de los bienes. Es decir, está diciendo que el bien del hombre es un bien extrínseco, la prosperidad económica, la riqueza económica, y que la educación es un instrumento para que la sociedad sea rica y próspera. Eso se hace muy frecuentemente, ¿no? Se hace propaganda para hacer propaganda de la educación se dice que la educación hace que la sociedad sea próspera y poderosa. ¿Y qué educación es esa? No se está hablando de educación. Se está hablando de instrucción para el éxito material, que es una cosa muy distinta. Eso se parece mucho más al ideal sofístico que al ideal de la paideia. Y el ideal de los sofistas es contrario a la paideia. Estoy hablando de nuevo de la antigüedad griega, pero los sofistas en la antigüedad griega proponían instrumentos de dominio del lenguaje. ¿Para qué? Para tener éxito en la vida social. Un éxito inmediato en la vida social, para ser poderoso. Eso es lo que se opone al ideal de la paideia. Porque eso subordina la palabra al éxito material, cuando la palabra es el vínculo con lo trascendente, por vocación del hombre. La palabra es la expresión del espíritu humano en cuanto éste capta el ser de las cosas, y por lo tanto la palabra es la que le permite al hombre conocer la verdad, abrirse al bien y abrirse a lo trascendente. Si yo a la palabra la relego a ser un instrumento del mercado, la estoy denigrando y la estoy corrompiendo. La estoy haciendo mucho menos de lo que es. La estoy degradando miserablemente. Y a la educación lo mismo. En todo caso es al revés. La economía tiene que estar ordenada y desarrollada en una sociedad de tal manera que permita que los hombres sean educados plena y ordenadamente. La vida económica, la vida institucional política, la vida jurídica, tienen que ordenar de tal manera la sociedad que el hombre pueda alcanzar la plenitud educativa. Ese es el fin, no el medio.
Es exactamente al revés. El fin es que el hombre sea plenamente hombre, no el medio de los medios temporales. Sin embargo, la educación tiene un fin que la trasciende, y eso lo dije ya en la fórmula inicial. La educación es perfeccionamiento del hombre en cuanto hombre. Ah, pero el hombre no es el absoluto, ¿no? Entonces el hombre no es su propio fin. Ese perfeccionamiento del hombre en cuanto hombre es en orden al fin último del hombre, por definición. Y si no es en orden a un fin último, no tiene meta. Y si no tiene meta, no tiene sentido. Y acá ya tocamos el título de la clase, ¿no? Y del curso, el sentido cristiano de la educación. Si no tiene meta final, si no tiene fin último, no tiene sentido. Esa meta presupone una concepción del fin último, por supuesto. Y sí, claro. Como el hablar de perfeccionamiento del hombre como hombre supone un ideal de humanidad, obvio. Si yo cancelo un ideal de perfección humana, porque digo que los hombres pueden ser lo que sea, cualquier cosa, y que cada uno tendrá su criterio de perfección, desaparece la posibilidad de una educación. Por más que se hable de educación común, ahí lo que no puede haber es educación común. Y si le quito a la educación un fin último, porque se lo quito al hombre, la frustro ya desde la raíz. No tiene para qué. Y si no tiene para qué, no tiene sentido. Vamos a dejar esta parte, que las causas de la educación las dejo. Y lo único que quiero señalar ahora es lo siguiente. Cuando pasamos a la consideración del fin último, al cual se ordena el perfeccionamiento del hombre, ahí es donde, a la luz de la fe, irrumpe, mediante la revelación, lo que podemos llamar el sentido cristiano de la educación. Porque la fe cristiana nos enseña un sentido último de la existencia humana. Y a partir de ese sentido último, todo perfeccionamiento educativo adquiere un fin para el cual debe hacerse. Y yo dije, todos los bienes instrumentales de la vida social humana son para la educación, pero la educación es para el fin último. Porque el hombre no es para sí mismo. Y ahora sí entramos en la formación cristiana. El hombre existe desde Dios y para Dios. Entonces, el sentido de la educación, ¿dónde está? El sentido de la educación está en el designio de Dios, que ha creado al hombre a su imagen y semejanza y lo llama a ser miembro de su reino por la mediación de Cristo. Ese es el sentido de la educación. Eso es el sentido de la educación para el cristiano, obviamente. Y ese sentido de la educación, visto cristianamente, es el sentido de toda educación humana desde el principio del tiempo hasta el fin del tiempo. Toda educación o predispone al hombre a ser partícipe de la vida eterna o frustra el fin para el cual el hombre existe. Ahora, yo dije todo lo anterior acerca del concepto de educación, en la primera parte, es hablar de la naturaleza humana, sí. Pero ahora hago una salvedad. No existe educación de orden puramente natural, porque no existe hombre en estado de pura naturaleza. Si uno considera la educación en la sociedad tal, en la sociedad cual, en la antigua Grecia, en la antigua China, entre los aztecas, donde sea, no es que eso es una educación puramente natural. Porque no existe, insisto, un hombre en estado de pura naturaleza. El hombre ha sido creado y elevado por Dios al orden sobrenatural. Y todo hombre existe en relación con el orden sobrenatural y con el bien sobrenatural para el que ha sido creado. Y el designio de Dios y la gracia de Dios atraviesan la totalidad de la historia, desde el principio hasta el fin, de diversos modos. Pero el orden sobrenatural abarca la totalidad de la realidad. El orden natural no existe por sí solo.
Eso es lo que hay que entender. Esto ya es una cuestión teológica, ¿no? Y esto solo se puede ver a la luz de la fe. Pero a la luz de la fe no se puede ver de otra manera. Esto es lo que hay que entender. Es decir, yo no puedo disociar como si hubiese una realidad que es pura naturaleza y una realidad que a la naturaleza le agrega algo sobrenatural como si fuese una especie de decoración. Esto es totalmente ajeno a la realidad, visto desde la fe. La totalidad de la realidad está elevada al orden sobrenatural. Y su único fin es un fin sobrenatural. Y acá es donde entra el misterio de la formación cristiana. Esta idea de formación cristiana es una manera de designar un concepto complejo que aparece en todo el Nuevo Testamento. San Pablo lo expresa de distintas maneras. El cristiano es una nueva criatura, es una nueva creación, es un hombre nuevo. Usa dos términos que se pueden traducir también por formación. Uno es el término griego metamorfosis, una transformación. Recibe una forma nueva al ser injertado en Cristo por la gracia del bautismo. Y otro es el término transfiguración, mismo que en los evangelios significa la transfiguración del Señor. El cristiano está llamado a ser transfigurado por la gracia de Cristo, al ser partícipe de su vida, de la vida del Señor. Pablo también habla de revestirse de Cristo. Es otra expresión que usa varias veces, que no tiene un sentido meramente extrínseco, sino tiene el sentido de adquirir una vestimenta, un modo de ser nuevo. Es decir, revestirse de Cristo en la mente de San Pablo quiere decir eso, transformarse según Cristo, ser una nueva creación en Cristo. Esta realidad compleja es la que vamos a significar aquí por la formación cristiana. Entonces, formación cristiana es el misterio del ser cristiano mismo. El cristiano es formado por la gracia del bautismo como un miembro del cuerpo que es la Iglesia, es formado como hijo de Dios, es formado como un ser nuevo. Ahí hay una formación. Creo que la raíz de esta formación es un misterio sacramental. Y desde ahí lo tenemos que entender. Recibe un ser nuevo. Ya en la teología escolástica decimos recibe la gracia como un hábito entitativo. Es decir, un modo de ser y una cualidad de ser que ya no son su naturaleza, sino que es la naturaleza divina actuando en el propio hombre y haciéndolo nuevo en su ser. Por eso también la teología escolástica dice que ese hábito entitativo de la gracia se recibe en la esencia del alma. Nunca puede ser la esencia del alma porque el alma sigue siendo una realidad creada. Pero este don sobrenatural que es recibido en el alma es recibido en su esencia y la transforma, la hace nueva, le da un ser nuevo, ese ser que es el ser de orden sobrenatural. Pero al recibir esa gracia que le da un ser nuevo, con el ser viene la operación. Es decir, con el ser viene la vida, la actividad. Y recibiendo un ser nuevo recibe también energías de acción nuevas. Es lo que también en el vocabulario escolástico llaman los hábitos sobrenaturales. Recibe hábitos de virtudes, recibe hábitos de dones del Espíritu, recibe hábitos de bienaventuranza, recibe hábitos que son frutos del Espíritu. Y recibe todo un conjunto de dones sobrenaturales que lo vivifican interiormente y le permiten obrar con esa vida nueva y según esa vida nueva. Recibe también entitativamente una configuración profunda en su ser que es lo que llamamos el carácter sacramental. El carácter sacramental es como un sello de ese ser nuevo que ha recibido con la gracia. Y es tan profundo que es indeleble. Es una marca en el ser. Es un carácter, quiere decir un sello entitativo, un sello en el ser
que lo hace nuevo, lo forma como hijo en el hijo, lo forma como cristiano. Ahora, visto desde aquí, la formación es un don de Dios. Y es el principio de la vida nueva, de la vida cristiana. Es lo que le permite al hombre ser rescatado del pecado y de la muerte y de la sujeción al maligno y ser instalado en la participación de la vida divina. Y, según la sentencia de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque no solo es rescatado y es restaurado en la vida de la gracia, sino que es incorporado al Hijo, es hecho hijo en el Hijo. Entonces es el efecto de la gracia. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del bautismo, estoy hablando del ser cristiano. Es que la formación cristiana primera es esa. El cristiano se forma como cristiano a partir de ahí. Ahora, hay dos aspectos de esa formación cristiana que a partir de acá tenemos que visualizar. Primero, esa creación nueva que dice San Pablo no suprime la naturaleza del hombre. Acá tenemos que retornar siempre al principio teológico de que la gracia no suprime la naturaleza, sino que la asume, la eleva y la planifica, la perfecciona. No hay supresión. Por eso el concepto de transfiguración es tan adecuado. Esa categoría que es típicamente cristiana, ¿no? El hombre cristiano es un hombre transfigurado, según Cristo. Su ser natural no deja de existir en absoluto. Pero ese ser natural ahora es traspasado por esa energía de la gracia que lo hace nuevo, lo hace nueva creación, sin dejar de ser hombre, pero sí dejando de ser el hombre viejo que era. Lo que se opone al hombre nuevo, creado en el nuevo Adán, es el hombre viejo, no el ser hombre. El ser hombre permanece incólume, íntegro, asumido enteramente por la gracia. Y esto trae una consecuencia, que esa formación inicial, que se da en el tiempo, y sin abolir el tiempo, porque se da entre la primera y la segunda venida, y pertenece a la economía del tiempo, es una formación inicial que abre un proceso de perfeccionamiento en el propio ser cristiano. Entitativa y sacramentalmente no se puede ser más cristiano que por la gracia del bautismo y de la confirmación. Pero vitalmente el cristiano es llamado al perfeccionamiento constante en su ser cristiano. Claro, vitalmente, operativamente, en sus actos, en sus acciones, en sus costumbres, en su relación con los demás, en la concretud de su existencia. Y eso San Pablo lo pone en claro también con múltiples expresiones. Es decir, el cristiano es alguien que camina en la gracia de Cristo. Dice San Pablo, o es un combatiente, un soldado que tiene que ir creciendo en fortaleza como cristiano. Es al principio un niño que está llamado a hacerse adulto en Cristo. Y todas esas expresiones de San Pablo indican que hay un proceso de maduración, de perfeccionamiento que dura lo que dura el tiempo. Porque una vez que está instalado ese ser nuevo en el tiempo, ahora tiene que realizar su vida en la temporalidad. Y realizarla quiere decir llevarla a su plenitud. Según el don de Dios. Y por el don de Dios. Ahora, la formación cristiana adquiere un perfil distinto visto desde aquí porque se trata de un misterio sacramental en su raíz, pero que también implica un desarrollo y un despliegue vital. Vista desde allí, la educación cristiana tiene varias dimensiones que yo aquí he puesto y que no voy a hacer más que comentar muy brevemente para que queden en el pensamiento de ustedes, ¿no? Y después en clases próximas esto se desarrollará. La primera dimensión mistérico-sacramental, y claro, porque ser cristiano es participar en el misterio que es Cristo. Acá la línea de participación es el misterio que es Cristo, verbo encarnado, la iglesia, el misterio que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo.
y que por lo tanto es inseparable de él. Y cada cristiano, miembro de ese cuerpo, que participa de la vida de la cabeza. Y en ese cuerpo están los signos que el mismo Cristo ha instituido como signos sacramentales de su gracia. Y a través de ellos se da la formación básica del ser cristiano. De modo que el estrato más profundo, pues, la dimensión más honda de la formación cristiana es esa. La participación en el misterio sacramental. Por eso la dimensión que inmediatamente se sigue es la de la liturgia. La formación cristiana es una formación litúrgica, claro. Porque en la liturgia es que entramos en relación con esos signos sacramentales que nos ponen en contacto vivo con el misterio y nos hacen participar realmente del misterio. Y la liturgia entera despliega signos que tratan de enseñarnos. De nuevo, fíjate, vuelvo a los signos que enseñan, ¿no? Los signos de la liturgia son signos que tratan de enseñarnos a ser cristianos. Si nosotros pensamos en el signo eucarístico en su esencia, en cuanto que ha sido instituido por Cristo, es un signo que nos enseña de la manera más profunda ese amor de Dios, ese ágape divino por el cual hemos sido redimidos y por el cual somos llamados a participar de la vida eterna. Nos comunica por la gracia ese amor, pero además nos lo hace ver. Es un signo de ese amor. En la liturgia aprendemos siempre y estamos llamados a formarnos ahí, porque es ahí, insisto, donde nos encontramos con el misterio de Cristo, a través de los signos sacramentales. Y a través de toda la pedagogía que la Iglesia despliega a lo largo de los siglos para rodear esos signos sacramentales de signos complementarios que los hagan más visibles, más plenamente captables para todos los que participan del misterio. Ahora son signos que no se pueden ver sino desde la fe, lógico, porque ahora acá hemos entrado en el orden de la gracia. La dimensión litúrgica es inseparable de una dimensión que podemos llamar lógica. Acá lógica habría que entrecomillarlo, hace alusión al logos. Y ahí con una doble connotación con la que juegan todos los padres griegos de la Iglesia. Orígenes, Gregorio de Nisa, Gregorio de Nacianzo, Basilio el Grande. Está el logos con minúscula, el logos humano, y está el logos con mayúscula, que es el Hijo unigénito y consubstancial del Padre, que se ha hecho hombre para nuestra salvación. Ahora, la dimensión lógica es inseparable de la dimensión liturgia y de la dimensión mistérico-sacramental, porque sin la palabra, que es al mismo tiempo palabra humana y palabra divina, sin la palabra revelada, no hay fe, no hay significado del signo mistérico y por lo tanto el signo se torna mudo. No nos habla más. Por eso también la palabra forma parte de la liturgia. La esclarece, da a conocer el sentido del misterio. Son dimensiones que no se pueden separar una de la otra, ¿se ve? Van juntas, pero son todas dimensiones formadoras, porque esa palabra que nos forma ya no es una palabra meramente humana, es la palabra del Dios viviente, la palabra de la revelación. Por eso es la palabra que se transmite en el anuncio del Evangelio, en el querigma. Es la palabra que se transmite en la catequesis, como formación preparatoria a los sacramentos, en los orígenes, como formación cristiana elemental, en la doctrina fundamental. Es la palabra homilética que explica en la Iglesia y para todos los miembros de la Iglesia la palabra de Dios. Y es la palabra teológica también, que profundiza y esclarece el sentido de la palabra de Dios. Pero es finalmente palabra eulógica, o sea, palabra de bendición y de acción de gracias, o sea, palabra eucarística. San Pablo con esto insiste de una manera impresionante. De San Pablo se va a ocupar
el profesor Buscaglia en clase próxima. Yo estoy señalando nomás los temas básicos. Es decir, esto que estoy diciendo es anticipo de todo lo que se verá luego. Bien. Pero San Pablo insiste de una manera impresionante en esto: dar gracias en todo tiempo, en todo lugar, por todos los bienes que tenemos. A Dios por Cristo en el Espíritu. Más aún, dar gracias y bendecir como un signo de unos con otros. Esto es llamativo en las epístolas de San Pablo. San Pablo ve y dice, cantando himnos y cánticos de acción de gracias, para edificarse mutuamente en la caridad. O sea, los cristianos tenemos que significar el misterio que participamos cantando los unos para los otros, ¿no? Porque ese canto es la celebración de acción de gracias por la cual nos reconocemos como beneficiarios de la suma bendición que es Cristo y como partícipes de la bendición con que Él puede alabar al Padre. Y eso es formador también. Claro, ¿cómo no va a ser formador eso? Cuando cantamos salmos en la comunión de la fe, nos estamos formando en Cristo. ¿Sí? Claro, todo esto implica hablar del misterio de Cristo, de la riqueza sobrenatural de la vida cristiana. Ahora, si la educación cristiana no echa su raíz aquí, en la formación cristiana, no es educación cristiana. Para nada de nada. Por último, además de la dimensión lógica, hay una dimensión práctico-vital o espiritual, neumática, puse yo así entre paréntesis, aludiendo ahora a todo el crecimiento en la vida del espíritu, en los miembros del cuerpo, con toda la dinámica ascética, mística, toda la realidad de la vida de la Iglesia, inseparable también de todo lo anterior, y que abarca la vida cristiana en todas las relaciones entre los cristianos y de los cristianos con el mundo. Ahora, el Espíritu es el que nos forma, el Padre por el Hijo en el Espíritu. Eso es la formación cristiana, que por lo tanto es una formación trinitaria. Claro. Desde la Trinidad, para la Trinidad, para la gloria del Padre, por el Hijo en el Espíritu. Ahora, hasta aquí tenemos, por un lado, la educación, perfeccionamiento del hombre como hombre, por el otro, la formación cristiana. Pero ¿dónde entra la educación cristiana aquí? Este es el tercer término que tenemos en nuestro planteo. La primera relación que hay que hacer entre formación cristiana y educación ya la he hecho, pero retomo el hilo desde allí. La participación en el misterio de Cristo nos da la visión por la fe del fin último de la existencia humana. Y nos da, por lo tanto, el sentido de toda educación. Yo había dicho que la educación es una propiedad del hombre. Ahora bien, la naturaleza humana, con todo lo que tiene de positivo y de bueno, es asumida por la gracia. Ahora la educación también es asumida, entonces, ciertamente. Pero adquiere un sentido nuevo. De la educación podemos decir eso que dice San Pablo, en general, de todo bien. Todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Este es el principio central por el cual podemos relacionar educación como bien humano, con todas sus riquezas, con el sentido total de la creación. Es a partir del misterio de Cristo que la educación humana como realidad de perfeccionamiento del hombre adquiere un sentido nuevo. Ese sentido es que todo perfeccionamiento humano ahora se transforma en instrumento del reino de Dios. Claro. Ese es esta asunción de la humanidad por la gracia, que tiene su modelo en el misterio de la encarnación, y que se da en nosotros por la participación de la gracia como un don que recibimos en nuestro ser personal creado. Esta participación, digo, de la gracia es lo que, al asumir toda riqueza humana, le da su sentido final. Pero ahora se nos plantea el problema este.
esa realidad humana puede ser cualquiera. Ese perfeccionamiento humano puede ser pensado en cualquier dirección, en cualquier sentido. Ahora, eso es lo que no puede ser. El sentido le viene del misterio. El sentido le viene del designio de Dios que se nos ha revelado. El sentido no lo ponemos nosotros. El sentido no es indiferente, por lo tanto, a un perfeccionamiento de en un orden o en otro orden. La relación que tiene el perfeccionamiento humano con el fin último del hombre visto a la luz de la fe hace que todo perfeccionamiento deba ordenarse jerárquicamente en pos de la participación en el misterio que es Cristo. Para decirlo más explícitamente, todo perfeccionamiento educativo ahora asumido cristianamente nos perfecciona como hombres auténticamente, y eso vale para toda educación, nos perfecciona como hombres en la medida en que ese perfeccionamiento nos abre a la participación del misterio, en la medida en que nos predispone a la participación del misterio. Y acá es donde ahora se nos plantea esto, pero entonces tenemos solamente una educación que es formación humana y a esto le agregamos un sentido sobrenatural y ya está la educación cristiana. Ah, no. Es obvio que no. Que ahora la educación se hace cristiana en la medida en que sí, está orientado todo perfeccionamiento al fin último que es de orden sobrenatural. En la medida en que todo conocimiento se subordina a la fe, toda operación a la participación en el amor de Dios, toda actividad temporal a la eternidad del reino. Si hay un orden jerárquico, como he dicho, sí. Pero esto implica también que ese sentido nuevo de todas las cosas tiene que formar parte de lo que se enseña. Porque si no, el sentido no es recibido humanamente. Es decir, si no hay una captación del sentido sobrenatural de las cosas, esos perfeccionamientos humanos no se pueden ni relacionar con el fin último. Esos perfeccionamientos que son, en última instancia, instrumentos del reino ahora, claro, no se pueden relacionar con el misterio del reino si el reino mismo no es enseñado, si no es predicado, como dice Pablo. Si nadie predica el misterio, ¿quién puede creer? Entonces la educación necesita de un contenido cristiano que se da a nivel del conocimiento, a nivel de la acción también, claro, porque se enseña humanamente y se educa humanamente con las palabras, con las acciones, con las conductas, con la vida, con los gestos, con toda la actividad de la existencia, ¿no? De manera tal que ahora todas esas perfecciones humanas que está muy bien cultivar, tienen sentido solo en la medida en que son instrumentos del reino. Pero insisto, deben ser enseñadas en el marco de una enseñanza del reino. Porque si no transmito el Evangelio, si no transmito el sentido que las cosas tienen a la luz de la palabra de Dios, y si no lo manifiesto en la existencia y en las actividades de la vida, entonces no hay educación cristiana. Yo había pensado complicarles a ustedes la vida planteándoles acá un problema que es clásico en la tradición escolástica y lo voy a nombrar nada más, porque fíjense, la educación implica adquirir hábitos, dije yo al comienzo, ¿no? Pero los hábitos sobrenaturales son infusos, no se adquieren. Ahora, el cristiano se hace semejante a Cristo por los hábitos sobrenaturales, ¿no? Lo he dicho hace rato, hábitos teologales, hábitos morales, sobrenaturales, pero estos, insisto, como son sobrenaturales, el hombre no los puede adquirir, solamente los puede participar si Dios se los comunica con su omnipotencia creadora
redentora y santificadora. Y si son infusos, entonces, ¿qué tienen que ver con la educación? La fe es un don que se recibe, punto. Usted que educar, a través de la educación puede aprender a sumar y a restar, pero no puede aprender la fe. No, claro. No son hábitos adquiridos. Y entonces quiere decir que no se puede educativamente cultivar la fe, que no se puede educativamente cultivar la esperanza, que no se puede educativamente cultivar la humildad del cristiano, que no se puede... no, eso es lo que no quiere decir. Lo que recibimos por la gracia bautismal es un hábito infuso. Bueno, que sea un hábito ya es una afirmación escolástica. Este autor, que es el que trata, de los que yo conozco, el que trata más ampliamente este asunto que voy a plantear ahora, que es Santiago Ramírez, en una obra que se llama De Habitibus in Comune, o sea, sobre los hábitos en general, son 2 tomos. Este libro y otro igual. Plantea el concepto de hábito y discute las cuestiones generales de los hábitos. Y Ramírez es para mí el príncipe de los tomistas del siglo XX, el más importante, el más notable, el más lúcido y profundo de todos, sin comparación con ningún otro, de los que yo conozco por lo menos. Bien. Ramírez dice con respecto a los hábitos sobrenaturales que hay una cuestión muy discutida, interesantísima, y que atañe directamente a nuestro asunto, y es si los actos de los hábitos sobrenaturales pueden causar virtudes nuevas, o sea, hábitos nuevos. Usted tiene ahí las tesis fundamentales, es una cuestión discutida, insisto. ¿Esto qué quiere decir? Yo realizo un acto, pero para realizar un acto de un hábito sobrenatural, ¿no necesito aprender también? Claro. ¿Cómo realizo un acto de fe? Acá viene un problema fundamental de la educación cristiana, fíjense. Yo recibo el hábito de fe por la gracia bautismal, sí, pero ¿eso ya inmediatamente crea el acto de fe? No. Porque los hábitos sobrenaturales inhieren las potencias naturales. Y la potencia tiene que tener la disposición natural que la haga apta para ser actuada por el hábito. Si no tiene la disposición natural que la haga capaz de ser actuada por el hábito, no puede darse el acto. Ejemplo muy sencillo. Si yo no he formado nociones inteligibles de ningún orden acerca de Dios, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer un acto de fe? Imposible. Por más que tenga el hábito infuso. Por más que tenga el hábito infuso. ¿Se entiende? Necesito una formación ahora educadora a través de signos que predisponga mis potencias naturales para que el hábito operativo desemboque en un acto. El hábito de suyo tiende al acto, porque es una cualidad operativa, si es un hábito operativo, ¿no? Como son las virtudes morales sobrenaturales. Y las virtudes teologales sobrenaturales. Son hábitos operativos, o sea, hábitos de obrar. Por lo tanto, tienen una tendencia al objeto del hábito. Pero para que la tendencia se actúe, necesitan un contenido, un objeto que le viene dado a la potencia natural. Acá vemos el eje en que hay que situarse acá es lo que yo he puesto aquí como el teandrismo cristiano. En el cristiano convergen lo humano y lo divino, pero en una unidad. No como dos cosas separadas que circulan por carriles autónomos. Yo ahí puse algunos errores en cuanto a la comprensión de la relación entre educación cristiana y educación humana. Fíjense ustedes, un error sería el naturalismo pelagianista o semipelagianista, menosprecio de la gracia. Es un error comunísimo hoy día y en otras épocas del cristianismo también. ¿Qué quiere decir esto? Es la mentalidad de los pelagianos antiguos, ¿no? Usted forma al hombre naturalmente. Pues la gracia después es una ayudita que le permite llegar a la vida eterna. Pero la formación, con que forme la naturaleza, ya está todo listo. Ya está todo bien. Con formar la naturaleza ya conoce las verdades sobrenaturales. Ya participa del conocimiento del misterio que se nos ha revelado en Cristo, por ejemplo. Y no, claro que no. Adquiere los hábitos virtuosos que le permiten al hombre relacionarse con Dios realmente, tampoco.
Pero eso es un menosprecio de la gracia, como si la gracia fuese una especie de auxilio de la naturaleza para que la naturaleza logre sus fines. Cuando en realidad es al revés. La naturaleza es un instrumento de la gracia. Como el hombre es un instrumento del plan de Dios en su totalidad. Y no puede ser de otra manera, porque es un orden jerárquico esencial. El hombre es instrumento como ser personal, ojo, o sea, con toda su dignidad de persona, no un instrumento inerte, no un instrumento mecánico. Porque si hay quien respeta la dignidad total del hombre, ese es Dios, y ese es el plan de Dios. Los hombres a veces presumimos de que respetamos la dignidad humana. Eso es una presunción petulante, tonta, que nosotros solemos tener a veces. Pero, bueno. Otro error es el sobrenaturalismo antinaturalista. Es decir, desprecio o menosprecio de la naturaleza. Esto también se ha dado en la historia del cristianismo. Y tiene su forma más radical y más aguda en el desprecio típico de la actitud de Lutero y de Calvino ante la naturaleza. Si la naturaleza está esencialmente corrompida, no puede ser perfeccionada de ninguna manera, ni por la gracia. Entonces ahí el concepto de educación adquiere un sentido totalmente distinto. ¿Qué quiere decir educar ahí? No quiere decir ni lo del concepto clásico, ni lo de la formación cristiana al modo de la tradición ortodoxa de San Pablo, que yo les hablaba hace un rato. Si la naturaleza humana está corrompida hasta la médula y no puede ser sanada, solamente puede ser salvada extrínsecamente por la imputación de los méritos de Cristo, ¿qué es educar? Ahora viene una educación que es puramente extrínseca. Educar es machacar para que el hombre aprenda ciertos mandatos que tiene que cumplir, aunque no entienda por qué. ¿Se entiende esto? La educación se transforma en puro autoritarismo voluntarista, que no es educación. Es otra deformación. El teandrismo ha sido suprimido ahí de nuevo, prácticamente. Porque lo único que queda de teántrico es la palabra. Pero una palabra que no se puede entender en su profundidad. Una palabra que no está llamada a ser inteligida. No, si uno la quiere entender, eso es soberbia. La razón humana no tiene nada que hacer con el misterio. Lo que hay que hacer es obedecerla a la palabra, nada más. Pero sin entenderla. Obedecerla ciegamente. Ahí educación no aparece más, Y perfeccionamiento humano no tiene sentido ahí, Sería soberbio pensar en un perfeccionamiento humano. Y la otra mala inteligencia es un paralelismo disociante. Son dos mundos paralelos. ¿Está claro? Por un lado aprendo el catecismo, las verdades de la fe, y eso a lo sumo me relaciona con algún aspecto del culto o de mi vida religiosa y subjetiva. Y por otro lado aprendo las cosas humanas, ¿no? Los saberes humanos, la ciencia, la profesión, el oficio, y eso es otra cosa. Eso me permite relacionar con la sociedad, vivir humanamente, etc. Son dos carriles paralelos que no se tocan nunca y que se desenvuelven sin relación alguna. Esa disociación entre lo uno y lo otro tampoco es cristiana. Eso se opone a la educación cristiana. Porque todo perfeccionamiento, sea el del hombre como hombre, sea el profesional, el de un oficio, el que sea, desde la perspectiva cristiana adquiere un valor sacramental. Es decir, designo e instrumento de la realidad divina. Vamos a terminar la clase yendo a la lectura de los textos que están en el programa, pero antes quiero señalar otra cosa. Esta cuestión disputada sobre los hábitos, si los actos de los hábitos sobre todo generan nuevos hábitos, ¿no? Ha dado lugar a distintas posiciones. Ustedes tienen ahí diagramadas las principales. Por un lado está la tesis afirmativa: los actos de los hábitos sobrenaturales generan nuevos hábitos. Unos dicen que generan hábitos sobrenaturales adquiridos. Esta es una tesis muy minoritaria que el grueso de los teólogos rechaza, porque entre hábito sobrenatural y hábito adquirido hay una contradicción profunda. El hábito sobrenatural necesariamente es infuso, no puede ser adquirido. Después
la otra vertiente de la tesis afirmativa dice que generan hábitos naturales. O sea, los actos de los hábitos sobrenaturales generan hábitos naturales. Unos dicen que los causan formalmente y otros dicen que los generan por concomitancia. Esa última tesis se parece mucho a la negativa, porque si los generan por concomitancia no los causan, en el fondo. Ahora, si los causan formalmente, los pueden causar de distintos modos. Ahí tienen los teólogos que sostienen y las distintas maneras de causarlos. Hay quienes dicen que no causan formalmente el hábito natural, sino que causan hábitos naturales solo por concomitancia, es decir, llevan al desarrollo de ciertos hábitos naturales que están exigidos por el hábito sobrenatural, por el acto sobrenatural. Fíjense ustedes que toda esta tesis afirmativa supone que el acto sobrenatural, supongamos un acto de fe, un acto de caridad, un acto de humildad sobrenatural, de humildad cristiana, genera ciertos hábitos de orden natural. ¿Qué tiene que ver esto con la educación? Y muchísimo, fíjese, porque tiene que ver con el adquirir nuevos hábitos, ¿no? Con el perfeccionamiento. La tesis negativa, en cambio, que es la más probable y la preferible, en mi opinión también, ¿no? La tesis negativa la hace Capriolo, Francisco de Vitoria, Bartolomé Medina, Francisco Suárez, Juan de Santo Tomás, los almanticenses. ¿Qué es lo que dice? Los actos de los hábitos sobrenaturales no generan hábitos naturales, no pueden generar hábitos naturales. Los hábitos naturales se generan por actos naturales, siempre. Lo único que genera un hábito natural es un acto natural. O pueden ser infundidos ciertos hábitos naturales por Dios accidentalmente, es decir, no necesitan ser infundidos, pero Dios si quiere, como un don gratuito, lo puede otorgar a alguien. Pero no puede ser creado un hábito natural por un acto de un hábito sobrenatural. El acto ilícito del hábito sobrenatural quiere decir el acto propio, el acto que va al objeto propio de ese hábito. Por ejemplo, un acto de fe va al objeto propio de la fe, que es la verdad revelada, ¿no? Entonces, un acto ilícito de fe, ¿qué es lo que puede causar por sí mismo? Puede causar un aumento o una corroboración, es decir, un fortalecimiento de ¿qué? Del propio hábito de fe. Eso es lo que causa. Y eso es importantísimo desde el punto de vista pedagógico, ¿se entiende? Porque los actos de las virtudes sobrenaturales corroboran, fortalecen, incrementan la intensidad de las virtudes sobrenaturales. Hacen que ese dinamismo operativo que está infundido en nosotros por la gracia bautismal se haga más fuerte, más robusto, más sólido, se extienda, se amplíe, se haga más eficaz, más próximo a la operación. Porque fíjense que cuando el hábito se actualiza, está en disposición inmediata. Eso se llama la disposición habitual. Un hábito que no tiene ejercicio no tiene disposición habitual. Puede estar el hábito en nosotros, pero si no lo ejercitamos, hace mucho tiempo, digamos, ¿no? O no lo ejercitamos con cierta frecuencia, no tenemos la disposición habitual al acto correlativo al hábito. ¿Se entiende esto? Si yo aprendí la lengua alemana, pero hace 20 años que no la hablo, o que no la leo, tengo el hábito, sí, pero no lo tengo en disposición habitual. Si el hábito no se cultiva, no se tiene en disposición habitual. Ni se profundiza, ni se acrece el hábito. En cambio, si se lo actúa, eso es lo que sucede. Y con los hábitos sobrenaturales también. Ahí viene el teandrismo real, ¿se dan cuenta? El hábito sobrenatural está en nosotros infundido por la gracia de Dios, pero está en nosotros el operar, el obrar, el actuar, y está en el educador cristiano el poner los signos para que esos hábitos se actúen en el educando. La caridad, la esperanza, la fe, las virtudes morales cristianas, que son todas sobrenaturales, son todas fruto de la gracia del bautismo. Pero al mismo tiempo que estos actos causan, y lo causan meritoriamente, no físicamente. Eso está dicho ahí, pero no lo voy a explicar. Lo causan por vía de mérito, por vía de lo que se llama causalidad moral, no por vía de causalidad física.
el aumento del hábito sobrenatural mismo, o sea, de la virtud sobrenatural infundida por la gracia bautismal, imperan actos naturales. Ah, eso sí. Es decir, ¿qué dice que imperan actos naturales? Mueven eficazmente a las potencias naturales a realizar ciertos actos que son necesarios en orden al acto sobrenatural. ¿Se entiende lo que digo o no? Si yo quiero realizar una profundización teológica de algo, necesito que mi hábito de fe, porque la teología es un perfeccionamiento del hábito de fe, ¿no?, impere a mi razón humana para que ésta discurra, reflexione, defina, razone. ¿Se entiende? Esos son actos naturales. Ahora, ¿razone de cualquier manera? No, razone como lo exige la teología. ¿Reflexione de cualquier manera? No, como lo exige la teología. Por eso ese movimiento de la potencia natural, intelectiva, está imperado por el hábito sobrenatural. ¿Se advierte eso? Estoy poniendo un ejemplo. Lo mismo vale para hábitos prácticos, ¿no? Si yo realizo una operación del amor cristiano, ¿no?, yo perdono una ofensa que me ha hecho otro, eso impera a mi voluntad en su potencia natural a realizar ciertas actividades que son exigidas por el acto del hábito sobrenatural. Por ejemplo, reprimir, suprimir, quitar de mí la animadversión que le tengo a ese otro porque me hizo una ofensa, pero yo solo lo voy a perdonar. ¿Se entiende? Tengo que remover ese impedimento que está en la potencia naturalmente y yo a ese movimiento lo tengo que sujetar al imperio de mi voluntad racional. Ahí hay un acto de la voluntad racional que impera sobre las pasiones, ¿no? Pero ¿quién exige ese hábito de la voluntad racional? El acto del hábito sobrenatural de la caridad. Entonces, el hábito sobrenatural realiza un acto. Ese acto exige e impera actos naturales. Y entonces ahí sí, esos actos naturales pueden causar a su vez una disposición y un hábito en la potencia, naturalmente. ¿Sí, señor? Claro que sí. Y ahí se ve cómo hay una conexión dinámica entre la educación cristiana y la educación humana sin más. ¿Se ve? Porque, en cambio, si yo todos los actos de la inteligencia los actúo o los opero independientemente de los actos de las virtudes, nunca me aplico mi inteligencia a las cosas de la fe, por ejemplo. Entonces, nunca relaciono mis pasiones, mis sentimientos, mi afectividad con los deberes religiosos. No, son dos cosas que van por caminos distintos, ¿sí? Mi afectividad va por un lado y el cumplimiento de los deberes religiosos va por otro. Entonces, ¿cómo hay ser cristiano en la interioridad del hombre ahí? Se advierte que es imposible eso, ¿no? Porque la forma sobrenatural no rige a las actividades naturales. Las actividades naturales están como disociadas, desprendidas de la forma sobrenatural que está impedida de actuar sobre ellas, de iluminarlas, de formarlas, de darle su forma final, de elevarlas en acto. Esto significa que los hábitos sobrenaturales solamente se pueden incrementar en el fondo por acción ¿de quién? De Dios. Claro. Y Dios es el maestro. Ahí, claro que sí. Esta es una verdad fundamental de la educación y de la formación cristiana. El formador y el educador es Dios, por Cristo. Pero como Cristo ha establecido una economía de mediación, la Iglesia de Cristo participa de esa actividad formadora, de esa actividad educadora, a la medida que es fiel a su cabeza, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Cristo nos forma por su palabra, por su misterio, por sus actos, por sus obras. Pero eso a su vez es participado por su Iglesia, que también nos enseña en la medida en que vive en Cristo, en que transmite la palabra de Cristo, en la medida en que vive las obras de Cristo, en la medida en que, como dice Pablo, completa lo que falta a la pasión del Señor. Es decir, en la medida en que la Iglesia vive en Cristo, también forma en Cristo y educa en Cristo. Pero eso no obsta a que el único maestro de todos es Cristo, es Dios por Cristo, en el Espíritu, claro. Y esto es lo que dicen los textos bíblicos que
figuran al final del programa, los leemos y ya nos vamos, ¿no? Pero vosotros no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Mateo 23:8. Vosotros me llamáis el maestro y el Señor, y decís bien, pues lo soy. Esto es Juan 13:13. Esto lo dice el Señor a los discípulos. Y acercándose Jesús les habló diciendo: se me ha dado toda soberanía en el cielo y sobre la tierra, yendo pues a ser discípulos a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y ved, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del tiempo. Este texto del mandato apostólico resume lo que yo he querido presentar hoy analíticamente, pero si ustedes lo leen y lo profundizan y se quedan rumiando esa palabra de Dios, advertirán que ahí está sintetizado todo el misterio de la formación cristiana y de la educación cristiana. Hacer discípulos a todas las gentes, a todos los pueblos. Ahí hay un mandato de ejercer magisterio, ¿no? De hacer discípulos, que es un concepto cristiano complejo, profundo, riquísimo, el del discipulado, concepto bíblico. Pero, y fíjese, el cristiano tiene que aprender a ser discípulo, porque seremos más plenamente cristianos a medida que seamos más plenamente discípulos cada día. Es decir, tenemos que aprender a ser discípulos, aprender a aprender, ¿sí? Aprender a tener la actitud del discípulo. Eso es parte esencial de la educación cristiana. Bautizándolos, y ahí entra el misterio sacramental, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, ahora viene la enseñanza, a guardar todo cuanto yo os he mandado. Pero eso lo pueden hacer solamente por lo que dice al final, porque se les manda una misión que es divina. Lo que tienen que hacer es hacer de los pueblos discípulos de Cristo. Y eso solamente lo puede hacer, lo puede operar Dios. Por eso les está transmitiendo una autoridad y una fuerza que son divinas. Por eso en la entrada dice: me ha sido dada toda potestad, toda soberanía en el cielo y en la tierra. En base a eso ahora se las comunica a ellos, a los apóstoles. La pone en ellos como en la piedra fundamental de la Iglesia y les da la garantía de la posibilidad de su acción, porque dice: yo permaneceré con vosotros hasta el fin de los tiempos, porque en realidad el maestro es Él. Los hombres podemos participar de ese magisterio, nada más, en la medida en que participamos, actualizamos su magisterio. No es que nos hacemos nosotros maestros, sino que hacemos una acción que actualiza el magisterio del único divino maestro.